Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 406. Completa la primera ronda de la mazmorra de cultivo inmortal simulada. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Estoy viva otra vez. Fu Xuanni sintió que si permanecía en el maestro de la residencia inmortal durante unos años más, o incluso una docena de años más, su percepción del tiempo en el mundo exterior podría volverse borrosa. Afortunadamente, Chen Qianxue y Qin Jiao eran bastante poderosos. De hecho, pudieron confabularse con tantos cultivadores inmortales para atacar al maestro de la residencia inmortal. Fu Xuanni sintió que muchos de estos cultivadores inmortales eran muy desconocidos, como si nunca los hubiera visto antes. Sabía que deberían ser cultivadores inmortales de una dinastía distinta a la gran dinastía Wei. Vinieron a atacar al maestro de la residencia inmortal no porque la otra parte realmente lo estuviera haciendo por la rectitud del camino recto, sino por las cosas dejadas por el maestro ancestral de la residencia inmortal. Ese era un inmortal que había ascendido, por lo que las cosas que quedaron atrás definitivamente no fueron simples. Incluso si solo pudieran obtener un pequeño beneficio, sería beneficioso para la vida. A los 264 años, Fu Xuanni regresó a la gran dinastía Wei bajo la escolta del gran emperador Wei. Se encontró con Chen Qianxue y Qin Jiao una vez más, y luego les contó su experiencia. Ya fuera Chen Qianxue o Qin Jiao, ninguno de los dos esperaba un descuido tan grande. 268 años, todo en la residencia inmortal se ha dividido por completo. Después de que todos los tesoros de la residencia inmortal se hayan dividido, la noticia de la cruzada contra la residencia inmortal hace 4 años se ha extendido a todo el mundo del cultivo inmortal. Innumerables cultivadores inmortales en el mundo del cultivo inmortal estaban alborotados. Nadie esperaba que en tan poco tiempo sucedieran tantas cosas en el mundo del cultivo inmortal que nadie conocía. Muchos de ellos eran débiles y no tenían ninguna secta poderosa como respaldo. Incluso fue la primera vez que escucharon que el mundo del cultivo inmortal tenía una secta tan solitaria como la residencia inmortal. No esperaban que una secta tan solitaria estuviera gestando una conspiración tan grande. Y una secta de cultivo inmortal tan solitaria, que no era diferente de la secta demoníaca, en realidad fue aniquilada por los esfuerzos conjuntos de innumerables figuras poderosas hace unos años. Esto. Anuncios de Put Future. Estaban estupefactos. Era como si algo importante hubiera sucedido, pero también parecía como si nada hubiera pasado. Porque un evento tan importante ni siquiera había tenido tiempo de afectar a los cultivadores inmortales débiles como ellos, y ya había sido abordado por esos todopoderosos expertos. Lo que no sabían era que los instigadores de todo esto fueron en realidad 3 cultivadoras cuyas edades combinadas no superaban los 600 años. Los 3 también obtuvieron una parte de los tesoros en la residencia inmortal, y también obtuvieron bastante. El gran emperador Wei luchó por ellos. Entonces, naturalmente, los 3 no se perderían los beneficios. 269 años, Fu Xuanni está en el gran palacio imperial Wei, continuando cultivándose diligentemente. En los próximos días, básicamente, no pasó nada importante. Chen Qianxue, Qin Jiao y Fu Xuanni parecían estar entrando en un estado de cultivo concentrado. Quizás fue porque la lucha de Fu Xuanni hizo que Chen Qianxue y Qin Jiao fueran competitivos. El nivel de esfuerzo de los 3 fue asombroso. Entrar casualmente en reclusión durante más de 10 años era algo muy normal para ellos. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado decenas de años. 4º nivel de la etapa Golden Core. Fu Xuanni abrió los ojos. Cuanto más cultivaba, más lento aumentaba su fuerza. No esperaba haber pasado decenas de años para atravesar un pequeño reino de cultivo. Había que saber que los recursos de cultivo que había consumido durante estas décadas podrían describirse como astronómicos. Si continuaba cultivándose a este ritmo, quizás necesitaría tener 400 años antes de poder pasar al 5º nivel de la etapa núcleo dorado. Chen Qianxue y Qin Jiao deberían ser iguales que yo, cuanto más se cultivan, más difícil es. Pero, Fu Xuanni no pudo evitar sonreír con amargura. Pero definitivamente hay una gran diferencia entre lo difícil y lo difícil. Pasé mucho tiempo para atravesar un pequeño reino. En este momento, es posible que ya hayan atravesado 2 pequeños reinos. Están cerca de la etapa del alma naciente, me temo que se están acercando cada vez más. Afortunadamente, esta envidia llegó y se fue rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, lo arrojó al fondo de su mente.
Fu Xuanni decidió seguir cultivándose. 312 años, Fu Xuanni continúa cultivándose. Anuncios de Put Future. 325 años, Fu Xuanni todavía se estaba cultivando. A los 340 años, Fu Xuanni sintió que su progreso en el cultivo estaba un poco bloqueado. Ella eligió salir temporalmente de su reclusión para estabilizar su estado mental actual. Al final, lo que no esperaba era que acababa de salir de la reclusión cuando escuchó una mala noticia. Cuando Qin Jiao regresó a Maple City, se encontró con la intercepción de varios demonios. Fu Xuanni quedó atónito. ¿No han sido ya limpiados los cultivadores de demonios de la gran dinastía Wei? Ella frunció el ceño y sintió que este asunto no era tan simple. Por suerte, las malas noticias no fueron tan malas. Qin Jiao, que fue emboscado, no murió y solo resultó levemente herido. Sin embargo, también la hizo sentir incómoda. Eso se debía a que cada vez que sucedía algo, inexplicablemente se encontraba con un peligro que no debería haber encontrado. Una vez que apareciera este peligro inexplicable, habría un sinfín de problemas esperándolos a los tres. ¿Quién sabía si el simulador los atacaría como antes? Esta era la preocupación de Fu Xuanni. No quería perder a su gente tan rápido. Por lo menos primero tenía que volverse más fuerte, ¿verdad? Se ha identificado el grupo de cultivadores de demonios que intentaron matar a Qin Jiao. En realidad, son los restos de la residencia inmortal. Me pregunto dónde se enteraron de que Qin Jiao está relacionado con este incidente. 345 años, la gran dinastía Wei ya envió una gran cantidad de cultivadores inmortales a buscar rastros de los restos de la residencia inmortal y mató con éxito a uno de ellos. A los 350 años, Fu Xuanni sintió que se estaba acercando cada vez más al quinto nivel de la etapa Golden Core. Sin embargo, en ese momento, sucedió algo que ella no esperaba. En este día, Fu Xuanni todavía se estaba cultivando en reclusión. Sin embargo, en el simulador de cultivo inmortal de repente aparecieron dos notificaciones, lo que la dejó atónita. Todos los restos de la residencia inmortal han sido eliminados. Todas las fuerzas hostiles al simulador han sido eliminadas. La mazmorra de simulación de vida de cultivo inmortal ha sido despejada y está en proceso de limpiar la mazmorra. Además de las recompensas de simulación y las recompensas por logros, habrá una recompensa de compensación adicional. ¿Qué quiere decir esto? Fu Xuanni quedó atónito. Todas las fuerzas hostiles han sido despejadas y despejadas. Estaba un poco aturdida. ¿Significaba esto que, en este mundo de cultivo inmortal, debido a que los tres ya no tenían enemigos, ya no habría ningún problema para ellos, entonces este mundo ya no podía tolerar su cultivo inmortal pacífico? Justo cuando esta suposición pasó por su mente, la conciencia de Fu Xuanni se detuvo de repente. Toda su conciencia quedó en blanco. Estaba muy familiarizada con este sentimiento. Cada vez que experimentaba la muerte en el simulador, era este sentimiento. Capítulo 407. Regreso. Recompensa por simular un asentamiento de cultivo inmortal. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Ya estoy de vuelta. Cuando una escena familiar pero desconocida apareció frente a ella, Fu Xuanni sintió que todo esto había sucedido tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Esto se debía a que nunca había esperado que el simulador de cultivo inmortal realmente tuviera la operación de limpiar el nivel. Además, después de superar el nivel, ¿podría volver a entrar al simulador? Cuando este pensamiento cayó, Fu Xuanni se despertó de inmediato. XT. La existencia del simulador de cultivo inmortal era muy importante para ella. Si el simulador la dejara así, definitivamente no podría aceptarlo. Afortunadamente, la cadena de números en su mente que estaban contando la hizo dar un suspiro de alivio. Porque con la cuenta regresiva, significaba que después de 12 horas, aún podría ingresar al mundo en Immortal Cultivation Simulator. Ella comenzaría una nueva ronda de simulación de cultivo inmortal. Después de 12 horas, el mundo al que entro seguirá siendo el mundo familiar. Hablando de eso, recuerdo que no tuve tiempo de activar uno de mis talentos recién nacidos hasta que superé el nivel HMM. Fu Xuanni no pudo evitar pensar profundamente. En ese momento, apareció una notificación en su mente. Atrajo su atención. Esta vez, has superado con éxito la mazmorra de la instancia de vida de cultivo inmortal. Has activado con éxito 5 logros y obtenido 5 recompensas adicionales. Al mismo tiempo, también has obtenido una recompensa por completar la mazmorra. Has obtenido las siguientes recompensas. Recompensa 1.
Cientos de años de estado mental de cultivo inmortal, esta recompensa del estado mental se acumulará además de su estado mental original. Recompensa 2. Pecado malvado del maestro de la residencia inmortal, se puede usar para refinar armas, alquimia, dibujar talismanes, configurar matrices etc. Recompensa 3. Una tarjeta de aceleración, después de su uso, el tiempo de recuperación de la próxima simulación de cultivo inmortal se reducirá a la mitad. Lo primero que apareció fue la recompensa normal. Anuncios de Put Future. Fu Xuangni miró y tomó su propia decisión. Recompensa 2. La recompensa 1 parecía bastante buena, pero había un factor importante, ella ya había pasado la simulación de mazmorra de cultivo inmortal. En la siguiente simulación de cultivo inmortal, había una alta probabilidad de que nunca pudiera volver a encontrarse con el maestro de la residencia inmortal. Eso significaba que nunca volvería a mencionar semejante recompensa. En cuanto a la recompensa 1, cada vez que simulaba un cultivo inmortal, había una alta probabilidad de que apareciera. En cuanto a la recompensa 3, solo redujo el tiempo de reutilización a la mitad. A ella no le sirvió de nada. Entonces, se comenzó a repartir la recompensa adicional por los 5 logros. Recompensa adicional 1. Cultivo en la etapa Golden Core del cuarto nivel, después de que se entregue esta recompensa, ignorará cualquier obstáculo y pasará directamente a la etapa Golden Core del cuarto nivel. Recompensa adicional 2. 10 métodos de cultivo aleatorios de primer nivel, de los 10 métodos de cultivo de primer nivel en la mazmorra. Recompensa adicional 3. Varios cientos de años de experiencia en el manejo de la espada, esta recompensa se acumulará con su experiencia original en el manejo de la espada. Recompensa adicional 4. Una vida, ganarás una vida más, pero esta vida no se puede transferir más allá del final de tu vida útil. Solo se puede usar para compensar una muerte. Recompensa adicional 5. Una gran cantidad de riqueza, incluidas piedras espirituales, píldoras, hierbas espirituales, etc. Después de que se distribuyeron todas las recompensas adicionales, Fu Xuangni descubrió que no podía controlar su avance. No esperaba poder pasar directamente al cuarto nivel del núcleo dorado. Después de todo, en el último momento del cultivo inmortal simulado, ella estaba solo en el cuarto nivel de la etapa núcleo dorado, infinitamente cerca del quinto nivel de la etapa núcleo dorado. Además, las otras pocas recompensas adicionales eran tan ricas que la dejaron estupefacta. Inevitablemente causó muchas conmociones en su corazón. Estaba muy sorprendida. Con tal recompensa adicional, hizo que su fuerza aumentara Dios sabe cuántos niveles. También le dio una capacidad genuina para protegerse en la peligrosa situación del mundo real. Cuarto nivel de la etapa Golden Core. Tal cultivo fue considerado un cultivador inmortal muy poderoso en la gran dinastía Ian en el mundo real. Los maestros de secta de algunas sectas de cultivo inmortal solo tenían ese tipo de cultivo. ¿Y cuántos años tenía en realidad Fu Xuangni? Ella solo tenía 20 y tantos años. Tener 20 y tantos años ya era comparable a muchas personas que se habían cultivado durante casi 1000 años o incluso más de 1000 años. Este tipo de velocidad de avance era algo con lo que muchos cultivadores inmortales ni siquiera se atreverían a soñar. Finalmente, era la recompensa por completar la mazmorra de Fu Xuangni. Anuncios de Put Future. Para ser honesto, estaba muy interesada en esta recompensa por completar la mazmorra. Nunca antes había recibido semejante recompensa. Al pasar por un mundo de cultivo inmortal, ¿qué tipo de concepto era este? Ella no estaba muy segura. Tal vez. La recompensa Dungeon Clear fue incluso más generosa que las recompensas anteriores combinadas. Se puso a pensar profundamente. Recompensa por completar la mazmorra. Cuando estas 3 palabras aparecieron frente a ella, Fu Xuangni inmediatamente se concentró por completo. Recompensa. Embrión espiritual de formación del alma, un embrión espiritual nutrido por el maestro de la residencia inmortal con el cultivo de la etapa de formación del alma. Actualmente, la autoconciencia del embrión espiritual se ha eliminado por completo. Esto es... Fu Xuangni realmente no podía controlar sus emociones. Sus ojos se abrieron como platos. No esperaba que la recompensa fuera esto. No estaba familiarizada con el embrión del espíritu de formación del alma porque había entrado en contacto con el embrión del demonio del loto de sangre daoísta en el simulador de cultivo inmortal. Incluso lo había visto destruido varias veces. Un embrión de espíritu de formación de alma al que se le ha borrado su timidez. Fu Xuangni hizo todo lo posible por calmar los pensamientos turbulentos en su corazón. Por el momento, no sabía qué tipo de efecto complementario tenía esta recompensa en su camino de cultivo inmortal.
Sin embargo, su subconsciente le dijo que las recompensas que había recibido anteriormente no eran tan buenas como esta. Se habían recibido todas las recompensas. Fu Xuangni sintió el majestuoso poder en su cuerpo y el núcleo dorado en su dantian. Una mirada extraña cruzó por sus ojos y murmuró para sí misma. Así, alcancé el cuarto nivel del núcleo dorado. Recuerdo que padre está solo en el octavo nivel del núcleo dorado, ¿verdad? El padre del que hablaba Fu Xuangni era obviamente el actual príncipe heredero de la gran dinastía Yan. En otras palabras, mientras atravesara otros 4 pequeños reinos de cultivo, su cultivo estaría a la par del de su padre. Solo se puede decir que después de obtener el simulador, la velocidad a la que se abrió paso su cultivo no se puede describir con sentido común. Pero no es suficiente. Los ojos de Fu Xuangni instantáneamente se volvieron firmes. Esa mirada extraña y la alegría en su corazón fueron instantáneamente desechadas por ella. Porque sabía que parecía haber sido obligada a conspirar. Esta conspiración había provocado que enemigos poderosos la asesinaran varias veces. Aunque el cultivo del cuarto nivel de la etapa núcleo dorado fue mucho más fuerte que su yo anterior, no fue suficiente para ella tener la fuerza para confiar en su propia fuerza para destruir la conspiración de una sola vez. Al menos alma naciente. Fu Xuangni respiró hondo. Al menos avanza hasta la etapa del alma naciente, y entonces no le temeré a ningún enemigo. Alma naciente. Estas 2 palabras le resultaban muy distantes en el pasado. Sin embargo, después de este avance irrazonable, Fu Xuangni de repente se dio cuenta de que no era difícil llegar a la etapa del alma naciente. Capítulo 408. La recompensa del acuerdo de Qin Jiao. Que la ascensión se convierta en una realidad. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Se acabó. Por otro lado, Qin Jiao no pudo evitar pellizcarle el otro brazo. Con su extraordinaria fuerza, este pellizco podría ser suficiente para aplastar la carne y la sangre de una persona hasta convertirla en polvo, pero solo le provocaría un ligero dolor que era difícil de notar. Sin embargo, fue este ligero dolor lo que hizo que su expresión se congelara. Ella sabía muy bien lo que esto significaba. Ya no estaba soñando. Realmente había superado alguna de las llamadas mazmorras de simulación. Ah, esto. Silbido. Qin Jiao no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Ella no entendía del todo la situación actual. Recordó que todavía estaba en el palacio imperial de la gran dinastía Wei, cultivándose diligentemente en reclusión, quería superar a Chen Qianxue en el simulador. XT. Sintió que mientras trabajara más duro que Chen Qianxue, tarde o temprano la superaría. Incluso sintió que el día en que superó a Chen Qianxue ya estaba muy cerca. Al final, regresó al mundo real inexplicablemente, y el simulador incluso le dijo que había despejado la mazmorra. Esto destruyó por completo el plan de Qin Jiao de superar a Chen Qianxue. Maldita sea, la brecha entre ella y yo en el simulador es relativamente pequeña, y todavía tengo una gran oportunidad de superarla en términos de fuerza y cultivo. Al final volví. La brecha entre ella y yo en el mundo real es tan grande, ¿no significa eso que no tengo ninguna posibilidad de superarla? La expresión de Qin Jiao era tan emocionante como podía ser, e innumerables pensamientos flotaban en su mente. Chen Qianxue y Fu Xuangni todavía no están en el simulador, ¿verdad? Cuando surgió este pensamiento, la respiración de Qin Jiao se aceleró. Si ese fuera realmente el caso. Entonces, ¿Chen Qianxue la dejaría atrás? Originalmente, todavía estaba Fu Xuangni, que podía estar al final de los 3. Ahora, la persona de abajo era ella, Qin Jiao. En este momento. Anuncios de Put Future. La notificación del simulador de cultivo inmortal volvió a aparecer, lo que hizo que Qin Jiao dejara de imaginar cosas. Miró la notificación del simulador y sus ojos se iluminaron. La recompensa del simulador, la recompensa final estaba aquí. Recompensa 1. 10 briznas del poder del destino nacional. Del poder del destino nacional nutrieron la gran ciudad Yan en la gran dinastía Wei. Recompensa 2. Cientos de años de experiencia en cultivo inmortal, esta experiencia se acumulará con su experiencia de cultivo inmortal original. Recompensa 3. 10.000 talismanes explosivos de alta calidad, el arte es explosión. Apareció la primera recompensa de uno de los 3 artículos. Qin Jiao eligió la recompensa 1 sin siquiera pensarlo, porque sabía que la recompensa 1 era más importante para ella que los otros 2 elementos sumados. Porque el poder del destino nacional realmente podría mejorar su propia fuerza. En el pasado, la recompensa por el poder del destino nacional solía ser solo una brizna a la vez. Como máximo, serían 2 mechones.
Esta vez, en realidad fueron 10 briznas del poder del destino nacional. Qin Jiao sintió que con tanto poder del destino nacional, era suficiente para convertir una décima parte de la energía espiritual de su cuerpo en el poder del destino nacional. Spirit Energy y el poder del destino nacional eran similares a la diferencia en los niveles de energía. Sin embargo, los dos podrían perfectamente fusionarse en uno solo. Fue muy mágico. Recompensa adicional. Una parte de la herencia de la residencia inmortal, una parte de la herencia que la residencia inmortal ha acumulado durante millones de años. Recompensa adicional. Quinto nivel de la etapa Golden Core, puede permitirte pasar inmediatamente al quinto nivel de la etapa Golden Core. Recompensa adicional. 1000 espadas voladoras de alta calidad, ya estás calificado para llamar las espadas. Recompensa adicional. 2 epifanías, puede permitirle tener 2 epifanías en el acto, si puede aprovechar la oportunidad de avanzar en el cultivo depende de su propia aptitud y suerte de cultivo. La recompensa adicional de Qin Jiao no fue tanta como la de Fu Xuanyi. Era uno menos que Fu Xuanyi. Esto significó que esta vez solo tuvo 4 logros. Uno menos que el logro anterior pero parece ser más generoso que la recompensa anterior. Qin Jiao inmediatamente arrojó por la ventana su estado de ánimo deprimido inicial. Una parte de la herencia de la residencia inmortal ya se había convertido en una avalancha de recuerdos que inundaban su mente, provocando que gran parte de la información apareciera en su mente. Eso era parte de la herencia de la residencia inmortal. Una parte de la herencia que se había acumulado durante 1.000.000 de años era tan grande que Qin Jiao se quedó sin palabras. Todas las herencias en el palacio Zengxin en el que ella estaba sumadas. Probablemente ni siquiera podría compararse con una décima parte de la herencia de esta residencia inmortal, ¿verdad? Mirándolo de esta manera, al palacio Zengxin no parecía irle muy bien, ¿verdad? La expresión de Qin Jiao era extraña. Al mismo tiempo, su cultivo se había abierto paso, y era del tipo que no se podía detener. Los sucesivos avances causaron un gran revuelo. Anuncios de Put Future. Pero Qin Jiao ya no prestó atención a esos asuntos secundarios. En comparación, la alegría que le trajo el avance hasta el quinto nivel del núcleo dorado había exprimido durante mucho tiempo todos sus pensamientos que la distraían en cada rincón. Quinto nivel de la etapa Golden Core. Silbido. ¿No significa eso que tengo la oportunidad de superar a Chen Qianxue en realidad? Qin Jiao estaba muy emocionado. Sin embargo, su avance no terminó debido a esto porque cuando se entregó la última recompensa adicional inmediatamente entró en un maravilloso estado de epifanía. Cuando se recuperó del estado de epifanía, entró nuevamente en el estado de epifanía antes de que tuviera tiempo de calcular las ganancias de su epifanía. Cuando realmente se despertó de nuevo, Qin Jiao descubrió que no podía controlar el impulso de su avance. Auge. Este avance volvió a causar un gran revuelo. Qin Jiao pasó directamente al sexto nivel de la etapa Golden Core, a solo 5 pequeñas etapas de la etapa Nascent Soul. El sexto nivel de la etapa Golden Core antes de los 20 años. ¿Qué clase de concepto era ese? Xu Ziwa, que vivía en la casa de Bai Yi, solo había alcanzado este nivel de cultivo después de vivir cientos de años. Muchos de los ancianos de la secta en el palacio Zengxin donde vivía Qin Jiao solo habían alcanzado este nivel de cultivo. Incluso había muchos ancianos veteranos en el palacio Zengxin, y su cultivo podría no ser tan alto como su nivel actual. Sexto nivel de la etapa Golden Core. Jajaja. Esta vez, definitivamente puedo superar a Chen Qianxue. A menos que... La sonrisa en el rostro de Qin Jiao no duró ni un segundo antes de desaparecer. Porque, recordó. Chen Qianxue también fue candidato para el simulador de cultivo inmortal. Cuando Chen Qianxue calculó la recompensa podría no ser peor que la de ella, pero podría ser incluso más generosa que la de ella. Ah, esto. Se quedó en silencio. Recompensa por completar la mazmorra. Físico inmortal, con este físico, tu logro futuro al menos trascenderá la tribulación y ascenderá. La premisa es que no morirás debido a un accidente a mitad del camino. Qin Jiao no sabía cuántas veces había abierto mucho los ojos, tanto que sintió que le dolían un poco. Su rostro estaba lleno de sorpresa. ¿Tus logros futuros al menos trascenderán la tribulación y ascenderán? Entonces no seré como ese maestro ancestral de la residencia inmortal. Estoy a punto de convertirme en inmortal. El corazón de Qin Jiao ardía de pasión. Sintió que estaba llena de motivación una vez más. Esto podría considerarse una especie de físico para el cultivo inmortal, ¿verdad? Incluso podría ser el físico más poderoso en el mundo del cultivo inmortal, ¿verdad?
Había que saber que en el mundo del cultivo inmortal, ascender a la inmortalidad era solo un concepto. Nadie en todo el mundo del cultivo inmortal sabía si alguien realmente ascendió o no. Y este físico significaba que ella, Qin Jiao, podría hacer que la leyenda del ascenso a la inmortalidad se convierta en una realidad. Capítulo 409. Autorización de Chen Qianxue. La versión completa de la técnica del demonio devorador del cielo. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. En comparación con la reacción más intensa de Qin Jiao, la reacción de Chen Qianxue fue mucho más tranquila. Parecía que la notificación que apareció en el simulador de cultivo inmortal no fue nada impactante para ella. Solo había un pequeño rastro de sorpresa en su corazón. Por supuesto, este rastro de sorpresa se fue rápidamente con el viento. Entonces, ¿cuál es la recompensa por limpiar la mazmorra? Lo que más le importaba a Chen Qianxue era, ¿qué tipo de recompensa podría obtener por este acuerdo? Porque la recompensa del acuerdo significaba que podría volverse más fuerte. Este punto fue especialmente importante en este momento. Después de todo, un anciano muy anciano de la secta espada espiritual había muerto directamente en sus manos. Si este asunto se filtraba a otros, era muy probable que la secta espada espiritual la eliminara como la doncella santa. Incluso sería enemistad y perseguida por toda la secta espada espiritual. Incluso si tuviera suerte y lo esperado no sucediera, el anciano supremo de la secta espada espiritual que la había estado observando definitivamente no la dejaría ir. No importa cuál de estas dos razones fuera la razón, hacerse más fuerte era la principal prioridad de Chen Qianxue. Sin embargo, las recompensas que había estado esperando no aparecieron ante sus ojos de inmediato. Lo primero que apareció frente a ella fue la recompensa de cálculo normal del simulador. Era la misma recompensa de elegir uno entre tres. Recompensa 1. Puerta de bronce gigante, una puerta de bronce gigante de la antigüedad, quizás pueda ser un excelente escudo gigante. Recompensa 2. Cientos de años de experiencia en alquimia, obtendrás cientos de años de experiencia práctica en alquimia. Recompensa 3. Una gran cantidad de hierbas espirituales, tantas que las bolsas de almacenamiento comunes no pueden contenerlas todas. Chen Qianxue lo miró y pensó por un momento antes de elegir la recompensa 1. XT. Anuncios de Put Future. Las dos recompensas restantes no fueron malas para ella. Sin embargo, obviamente, no eran tan buenos como la recompensa 1. Chen Qianxue estaba muy familiarizado con la existencia especial de la puerta de bronce gigante. Sabía que el poder defensivo de esta puerta gigante era muy exagerado. Incluso si un cultivador inmortal en etapa de alma naciente atacara la puerta de bronce gigante con todas sus fuerzas, no podría dejar ninguna marca en esta puerta gigante. Incluso un cultivador inmortal en etapa de formación del alma no podría obtener ninguna ventaja. De lo contrario, ¿por qué el daoísta Loto de Sangre usaría esta gigantesca puerta de bronce como entrada a su cueva de inmortal? ¿Quién instalaría una puerta que pudiera entrar fácilmente en su propia casa? La singularidad de la puerta de bronce. Ni qué decir. Si se usa correctamente, incluso podría bloquear un ataque fatal en un momento crítico. Recompensa adicional. Base de cultivo en el sexto nivel de la etapa Golden Core. Después de que se otorgue la recompensa, pasarás inmediatamente al sexto nivel de la etapa Golden Core. Recompensa adicional. Una parte de la herencia de la residencia inmortal, recibirás una parte de la herencia dejada por la residencia inmortal. Recompensa adicional. 5 volutas del poder del destino nacional, el poder del destino nacional se fusionará perfectamente con tu poder espiritual. Recompensa adicional. Una tarjeta de reencarnación, una vez que mueras en la realidad, el elemento tendrá efecto. Reencarnarás aleatoriamente en un bebé y heredarás los recuerdos de tu vida anterior. Además, el simulador de cultivo inmortal no se separará de tu alma y conciencia. Recompensa adicional. Una oportunidad de lograr un gran avance, tendrá una oportunidad adicional de lograr un gran avance. Puede usarla para lograr un gran avance en su cultivo, o el grado de una determinada píldora, o el grado de una determinada herramienta espiritual. O el grado de un método de cultivo que no sea la técnica del demonio devorador del cielo. Hubo 5 recompensas adicionales para Chen Qianxue, y la riqueza de cada recompensa la sorprendió un poco. Su cultivo se elevó directamente al sexto nivel de la etapa núcleo dorado, cruzando innumerables pequeños reinos de cultivo de una sola vez. El cultivo del sexto nivel de la etapa núcleo dorado le permitió convertirse en una gran cultivadora de una sola vez. Sin embargo, este no fue el final. Porque la última recompensa adicional fue la oportunidad de abrirse paso.
Chen Qianxue lo pensó y aprovechó esta oportunidad para avanzar en su cultivo. Hizo otro gran avance. Séptimo nivel de la etapa Golden Core. ¿Cuál era el concepto de cultivo en el séptimo nivel de la etapa núcleo dorado? Chen Qianxue recordó que en la secta de la espada espiritual, la cantidad de cultivadores inmortales cuyo cultivo había alcanzado era superior a este nivel se podía contar con una mano. Por ejemplo, la secta de la espada del Santo Hijo del Espíritu que codiciaba su cuerpo. Ahora, solo necesitaba un movimiento de su dedo para matar a docenas de santos hijos. Este tipo de salto de poder exagerado siempre daba a la gente la sensación de que no era muy real. Afortunadamente, Chen Qianxue estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a este sentimiento. Anuncios de Put Future. La herencia de la residencia inmortal y 5 mechones del destino nacional. Estas dos recompensas adicionales pueden considerarse recompensas relativamente normales y no son nada a lo que valga la pena prestar atención. Pero esa tarjeta de reencarnación. Chen Qianxue murmuró sorprendido. ¿También existe la posibilidad de reencarnación en el mundo real? Además, el simulador de cultivo inmortal no me dejará por el uso de la tarjeta de reencarnación. ¿Significaba esto que tenía una vida extra? Este tipo de poder que podía controlar la vida y la muerte a voluntad apareció en el mundo real. La conmoción que causó a la gente siempre fue difícil de describir. Recompensa por completar la mazmorra. La parte restante de la técnica del demonio devorador del cielo, ya has recopilado toda la parte de la técnica del demonio devorador del cielo. Finalmente apareció la clara recompensa a la que Chen Qianxue prestó más atención. Cuando vio la recompensa de Dungeon Clear que surgió del Immortal Cultivation Simulator, a pesar de que siempre había estado muy tranquila, en este momento, una onda se agitó en su corazón. Las emociones de su corazón incluso estaban escritas en su rostro. Ella estaba sorprendida, porque sabía que era muy difícil obtener la versión completa de la técnica del demonio devorador del cielo. Había simulado el cultivo inmortal tantas veces, pero solo había reunido unas pocas décimas del espacio. Como resultado, las recompensas que vinieron con el final del cultivo inmortal simulado en realidad reunieron todo el espacio final de la técnica del demonio devorador del cielo. En este momento, incluso surgió una ilusión en el corazón de Chen Qianxue. No importaba incluso si ella no tenía el simulador de cultivo inmortal, porque todas estas recompensas se sumaron. Todo significaba que sus logros futuros definitivamente no serían bajos. La etapa Golden Core podría ser solo el punto de partida. La etapa Nascent Soul podría estar un poco por delante de la línea de salida. Por supuesto, solo podía pensar en este tipo de ilusión en su corazón. Simulador de cultivo inmortal. Era absolutamente imposible para ella abandonarlo. Después de esperar unas cuantas respiraciones, cuando descubrió que el simulador de cultivo inmortal ya no aparecía ningún otro mensaje, Chen Qianxue supo que esta vez todas las recompensas del acuerdo se habían distribuido. Ella exhaló lentamente y murmuró. Si no me equivoco. Fu Xuangmi y Qin Jiao también deberían haber salido. Porque sentía que en el condado de Qinge, ella no era la única que estaba abriéndose paso. También hubo señales de un gran avance en otros lugares, y fue muy grande. Una mirada y era obvio que un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado se estaba abriendo paso, y no solo estaba atravesando un nivel de cultivo. Esta noche, el condado de Qinge estaba destinado a no ser pacífico. El avance de los 3 simuladores de cultivo inmortal había alarmado durante mucho tiempo a la gente del condado de Qinge. Incluso el fenómeno del cielo y la tierra que había ocurrido no se había disipado en este momento. El fenómeno todavía persistía en lo alto del cielo. Capítulo 410. Avance. Etapa del alma naciente. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Las 3 herramientas humanas del simulador de cultivo inmortal sintieron que habían ganado mucho esta vez. De hecho no sabían que había otra persona que había ganado más que ellos esta vez. Esa persona era obviamente Bai Yi. Las ganancias de Bai Yi esta vez fueron incluso mayores que las de los 3 juntos. Y su cultivo fue aún mayor debido a que las 3 herramientas humanas superaron el nivel al mismo tiempo. La recompensa de cultivo que recibió le permitió llegar al escenario sobre Golden Core de una sola vez. Sí, incluso el propio Bai Yi no esperaba que la recompensa del acuerdo esta vez fuera tan exagerada. Originalmente pensó que la recompensa del acuerdo esta vez le permitiría como máximo llegar al 9º nivel de Golden Core, y el más alto debería ser el 10º nivel de Golden Core. Pero al final, su situación era demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Había subestimado la generosidad del Immortal Cultivation Simulator cuando se trataba de obtener las recompensas.
Afortunadamente, en comparación con las 3 personas de herramientas que fueron tomadas por sorpresa por la notificación, Bai Yi había abandonado hacía mucho el condado de Qinghe y había encontrado un lugar adecuado para dar la bienvenida al avance. El ruido de su avance fue mayor que el de los 3 juntos. Afortunadamente, este lugar estaba muy lejos del condado de Qinghe. El área dentro de un radio de 200 a 300 millas estaba desolada y deshabitada. Como resultado, aunque la conmoción de su avance fue grande, a lo sumo solo alarmaría a las bestias salvajes o bestias demoníacas en el bosque de montaña. No alarmaría a los cultivadores inmortales ni a la gente común y corriente sin cultivo. Primer nivel de la etapa del alma naciente. Sintiendo su nivel de cultivo actual, este era un lugar desolado y deshabitado. Bai Yi dejó escapar un suspiro. La velocidad del avance es simplemente demasiado surrealista. ¿Es este el sentimiento de hacer trampa? Anuncios de Put Future. Bai Yi recordó que no había pasado mucho tiempo desde que obtuvo el simulador de cultivo inmortal. Luego, pasó de ser una persona común y corriente sin ningún cultivo a transformarse en un cultivador inmortal en la etapa del alma naciente. Sí, ya estaba en la etapa de alma naciente, por lo que podría ser considerado un cultivador inmortal. Era del tipo que nadie refutaría. Además del loco aumento en su base de cultivo, Bai Yi también recibió otras recompensas del acuerdo. Por ejemplo, las recompensas que recibieron Chen Qianxue y los demás. XT. Del lado de Bai Yi, aumentaron varias veces. Por ejemplo, los 3 recibieron una parte de la herencia de la residencia inmortal, y Bai Yi recibió toda la herencia de la residencia inmortal. Por ejemplo, Chen Qianxue recibió la versión completa de la técnica del demonio devorador del cielo, y Bai Yi no solo recibió la versión completa de la técnica del demonio devorador del cielo, sino que incluso recibió la máscara misteriosa. En comparación con los 3 portaherramientas, sus recompensas se duplicaron. Sin comparación, no hay daño. Afortunadamente, las 3 herramientas humanas no sabían que habían estado trabajando para Bai Yi todo este tiempo. De lo contrario, Bai Yi sintió que su mentalidad podría colapsar. Después de todo, habían sido explotados por un capitalista despiadado durante tanto tiempo. Tos. Tos. No soy capitalista, se dijo mientras rechazaba la idea que le venía a la cabeza. En efecto, si no fuera por él, Chen Qianxue y los otros 2 tendrían la oportunidad de convertirse en candidatos para el simulador de cultivo inmortal. ¿Tendrían la oportunidad de llegar al escenario Golden Core en tan poco tiempo? ¡No! Por lo tanto, no los estaba explotando. Era comparable a un abuelo portátil, ayudando a 3 orgullosas hijas del cielo en el mundo del cultivo inmortal a caminar por el camino de un verdadero cultivador inmortal. Era solo que este abuelo suyo portátil a veces recibía una pequeña recompensa. ¿Sí? Eso fue todo. Cuando Bai Yi regresó al condado de Qinghe, su sentido divino envolvió fácilmente a todo el condado de Qinghe. Además, podía sentir que muchas personas en el condado de Qinghe no se habían quedado dormidas. El estado de ánimo de todos era de conmoción, miedo o desconcierto. Era obvio que el repentino avance de las 3 herramientas humanas en el condado de Qinghe había alarmado a la gente en el condado de Qinghe. Los 3 habían llegado a la etapa Golden Core, y su cultivo no era bajo entre la etapa Golden Core. Un avance así podría no ser tan exagerado como sacudir la tierra y las montañas. Anuncios de Put Future. Pero fue suficiente para que innumerables personas no pudieran dormir esta noche. Bai Yi regresó al patio. Luego vio a Xu Ziwa, que parecía haber visto un fantasma. Tan pronto como vio a Bai Yi, no pudo evitar decir en estado de shock. Discípulo, ¿lo sentiste? Bah. ¿De qué tonterías estoy hablando? Es una conmoción tan grande que incluso se puede ver a simple vista. La santa doncella de la secta de la espada espiritual, la pequeña princesa de la gran dinastía Ian y un tipo cuyo origen no conozco muy bien, todos se abrieron paso. Y todos cruzaron varios reinos de cultivo a la vez. Para ellos, abrirse paso es tan fácil como comer y beber. Puedo sentir que la pequeña princesa de la gran dinastía Ian ya está en el 4.º nivel de la etapa núcleo dorado. Ese núcleo dorado desconocido que no conozco es el mismo cultivo que yo. Esa secta de la espada santa doncella del espíritu, ni siquiera puedo sentir su cultivo. El cultivo de esa secta de la espada santa doncella del espíritu podría ser mayor que el mío. Silbido. Cuando dijo esto, Xu Ziwa no pudo evitar respirar aire frío y continuó en estado de shock. ¿Por qué el mundo del cultivo se volvió tan loco de la noche a la mañana? ¿Por qué el avance en el cultivo se volvió tan simple? Esperar. Xu Ziwa de repente puso toda su atención en Bai Yi.
Sintió las volutas de aura del cuerpo de Bai Yi, lo que la hizo sentir muy profunda y aterradora. No pudo evitar tragar un bocado de saliva. Discípulo, al igual que ayer, de repente saliste corriendo del condado de Qinghe. Ayer, elegiste abrirte paso un poco más lejos del condado de Qinghe porque tu cultivo estaba a punto de abrirse paso. Hoy, podría ser que también te fuiste temporalmente por un período de tiempo porque tu cultivo estaba a punto de avanzar. Cuando vio a Bai Yi asentir con la cabeza, Xu Ziwa instantáneamente se quedó en silencio. El patio cayó en un silencio de muerte. Después de mucho tiempo, Xu Ziwa preguntó débilmente. ¿Tú hasta qué nivel ha llegado tu cultivo ahora? Séptimo nivel de Golden Core. ¿Es similar a la santa doncella de esa misteriosa secta de la espada espiritual? Primer nivel de la etapa alma naciente. La respuesta de Bai Yi fue muy tranquila desde el principio hasta el final. No ocultó su cultivo y no era necesario que lo ocultara. Su fuerza le permitió poner algunas cosas directamente en la superficie. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Xu Ziwa parecía tener su cerebro apagado y le tomó mucho tiempo reaccionar. ¿Qué? Sospechó que algo andaba mal con sus oídos, por lo que volvió a preguntar con incredulidad. Primer nivel de la etapa del alma naciente. Bai Yi fue muy paciente. Respondió en un tono normal, como si llegar a la etapa del alma naciente no fuera nada para él. Alma naciente. La voz de Xu Ziwa era lo suficientemente fuerte como para molestar a la gente. Afortunadamente, la conmoción en el condado de Qinghe esta noche fue aún más fuerte. Por tanto, a nadie le importaba su voz. Xu Ziwa estaba estupefacto. Se sintió muy confundida. Tienes un alma naciente. Esto. Se dio unas palmaditas en la cara y sintió que su visión del mundo se hacía añicos nuevamente. Capítulo 411. La llegada del Elder Yu. La crisis de Chen Qianxue. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy el día siguiente. Temprano en la mañana. Se podría decir que Chen Qianxue no durmió nada anoche porque se estaba adaptando a su repentino aumento de fuerza. No fue hasta la mañana del segundo día que finalmente sintió que casi estaba acostumbrada. Ahora, ella era completamente capaz de controlar toda la fuerza de su etapa Golden Core de séptimo nivel, justo cuando estaba a punto de conocer a Fu Xuangni y Qin Jiao. De repente, su sentido divino era muy agudo y podía sentir que algo se acercaba rápidamente desde el cielo. Volvió la cabeza y miró por la ventana. Vio que en el cielo, no muy lejos, un rayo de luz apareció frente a sus ojos. Y ese rayo de luz parecía volverse cada vez más claro con el paso del tiempo. Esa corriente de luz en realidad volaba en dirección al condado de Qinghe. Hacia su propio rango exagerado de sentido divino, Chen Qianxue se sintió un poco sorprendida. Ella no esperaba eso. El alcance del séptimo nivel de la etapa Golden Core era tan exagerado. Podía sentir claramente a una distancia tan larga. Las delicadas cejas de Chen Qianxue se juntaron lentamente. Porque al mismo tiempo que el rayo de luz apareció frente a ella, se dio cuenta de que tenía un mal presentimiento. Era como si el rayo de luz viniera hacia ella. Chen Qianxue estaba en guardia. El sentimiento en su corazón era muy preciso. Anuncios de Put Future. Y esta vez ella decidió creer en las siniestras premoniciones que surgieron en su corazón. Sin decirle una palabra, Chen Qianxue inmediatamente ocultó su aura. Incluso no dudó en utilizar un talismán que acababa de obtener. Este talismán especial era muy bueno para ocultar el aura que ella emitía. Bajo su mirada, la luz que fluía ya se había detenido. La otra parte ya estaba a 10.000 metros sobre el condado de Qinghe. Chen Qianxue sintió profundamente que era un ser vivo. En otras palabras, era una persona. Además, descubrió que ella, que ya estaba en el séptimo nivel de la etapa núcleo dorado, en realidad no podía ver a través de esa persona. Eso significaba que la fuerza de la otra parte era más fuerte que la de ella. El corazón de Chen Qianxue no pudo evitar hundirse ligeramente. Si el propósito de la otra parte al venir al condado de Qinghe estaba relacionado con ella, entonces significaba que la otra parte probablemente era miembro de la secta espada espiritual. Pensando en esto, Chen Qianxue sintió con cautela más fluctuaciones en el aura de la otra parte. Entonces, parecía haber descubierto algo de repente. Su rostro se congeló, su corazón se apretó. La persona que podía ponerla nerviosa era obviamente alguien que Chen Qianxue conocía. Además, a los ojos de Chen Qianxue, la otra parte era una existencia que pertenecía al enemigo. Es el anciano Yu.
Ella acaba de salir del simulador de cultivo inmortal y no esperaba encontrarse con la persona que no quería conocer tan pronto. El Elder Yu era el anciano supremo de la secta de la Espada del Espíritu y también el antepasado del Santo Hijo del Espíritu. Secta Espada. Además, fue precisamente porque este Elder Yu quería que ella se conectara con la secta de la Espada del Espíritu Santo que Chen Qianxue encontró una excusa para abandonar la secta de la Espada del Espíritu. Quería evitar encontrarse con el poderoso, experimentado y malvado Elder Yu. Sin embargo, no esperaba que la otra parte viniera directamente a su puerta. El corazón de Chen Qianxue se hundió instantáneamente hasta el fondo del valle. En términos generales, como anciano supremo, él no vendría personalmente a buscar a la santa doncella de la secta de la espada espiritual insignificante, ¿verdad? Parece que la secta espada espiritual ya se enteró de la muerte de Elder Tai. El Elder Yu debería estar investigando la causa de la muerte del Elder Tai. Después de todo, pase lo que pase, el Elder Tai también fue enviado por él, ahora que la muerte del Elder Tai está relacionada con él, debe investigarlo claramente y dar una explicación a toda la secta. Pero si realmente lo investigó claramente, entonces estoy en peligro. Se desconocía si existía una voluntad del cielo contra ella. Bajo todo tipo de coincidencias, Chen Qianxue se encontró vagamente parada en el lado opuesto de su secta. Pero ya habían sucedido todo tipo de cosas, por lo que era inútil arrepentirse ahora. Ella solo podía tomar la situación como vino. El anciano Yu era una figura poderosa en la etapa del alma naciente, una de las 3 figuras poderosas en la etapa del alma naciente en la secta espada espiritual. Era tan poderoso que en toda la gran dinastía Yan, también tuvo cierto grado de fama. Pero cuando se enfrentó a un enemigo tan poderoso, podría ser que realmente no tenía la más mínima capacidad de resistir. Anuncios de Put Future. Puede que ese no sea el caso. No se debía jugar con las recompensas que Chen Qianxue recibió en el simulador de cultivo inmortal, especialmente las muchas recompensas de un solo uso que recibió. Esas recompensas le permitieron no ser demasiado pasiva incluso cuando se enfrentaba a un cultivador en etapa alma naciente. De hecho, incluso podría tomar cierta iniciativa en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, la premisa era que el Elder Yu se había enterado de ella. De lo contrario, Chen Qianxue no quería gastar todas sus importantes y poderosas cartas de triunfo sin ningún motivo. 10.000 metros en el aire, XT. La expresión del Elder Yu no era particularmente buena. De hecho, le había pedido al Elder Tai que encontrara el paradero de Chen Qianxue, pero no esperaba que el Elder Tai realmente perdiera la vida. Cuando recibió la noticia de la muerte del Elder Tai, se podría decir que el Elder Yu quedó con la guardia baja. Además de la identidad del Elder Tai, era muy especial en la secta espada espiritual. La otra parte no era solo su hermano menor. Además, el Elder Tai estaba a solo un paso de convertirse en el anciano supremo de la secta espada espiritual. Ahora, un anciano así había muerto afuera por su culpa, tenía que darle una explicación a la secta. De lo contrario, nadie en la secta lo respetaría desde el fondo de su corazón. A lo sumo, lo adularían en la superficie, pero no sabían cómo hablar de él a sus espaldas. Además, el Elder Yu no estaba en una posición invencible en la secta espada espiritual. El maestro de secta de la secta espada espiritual y el otro anciano supremo le pidieron que diera una explicación. Esto hizo que el Elder Yu se sintiera muy infeliz. De repente, el anciano Yu notó algo extraño no muy lejos, así que giró la cabeza para mirar y frunció el ceño. Ese enorme pozo de allí no parece haberse formado de forma natural. Más bien, parece haber sido creado por el hombre. Incluso parece haber sido creado en los últimos días. La dirección que estaba mirando, era obviamente la dirección en la que había caído el Elder Tai. En ese momento, el Elder Tai se estrelló contra el suelo y creó un enorme pozo. Este enorme pozo todavía estaba allí. Pero, el aura del hermano menor Tai no parece estar en el enorme pozo de allí, pero siento que algo anda mal. El Elder Yu frunció el ceño cada vez más mientras volaba hacia esa dirección. Con su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al enorme pozo. Aterrizó y se paró al borde del enorme pozo. Parece ser causado por un solo golpe que causó un daño tan grande, debe haberlo hecho al menos alguien en la etapa de alma naciente. Y el hermano menor Tai está en el 10º nivel de la etapa núcleo dorado, por lo que el único que puede matarlo está en la etapa alma naciente. El Elder Yu frunció el ceño y analizó. En otras palabras, este enorme pozo es probablemente obra de la persona que mató al hermano menor Tai. La razón por la que no puedo sentir el aura del hermano menor Tai, ¿es porque alguien ocultó intencionalmente su aura? En otras palabras, ¿la otra parte destruyó el cadáver del hermano menor Tai?
Capítulo 412. Intención maliciosa. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. La expresión del Elder Yu se volvió aún más desagradable. Si el cadáver del hermano menor Tai fue realmente destruido, ¿qué estaba buscando? La otra parte solo necesitaba limpiar cuidadosamente algunos rastros y le resultaría muy difícil encontrar más pistas. Sería muy difícil darle a la secta una explicación adecuada. Sin una explicación adecuada, no significaría que indirectamente causó la muerte de un anciano con un estatus especial en la secta. En ese caso, aunque no causaría demasiado daño a su identidad como anciano supremo, sí causaría daño a su reputación. El puesto que estaba buscando no permitiría que su reputación sufriera demasiado daño. Por eso el Elder Yu había viajado miles de kilómetros para buscar pistas personalmente. Luego, le daría a la secta una explicación razonable. El hermano menor Tai está aquí para buscar a Chen Qianxue. ¿Podría ser que su inexplicable muerte tenga algo que ver con Chen Qianxue? Por alguna razón, ese pensamiento apareció de repente. El Elder Yu sintió que había pensado en algo. ¿Cuál fue el cultivo de Chen Qianxue? ¿Establecimiento de la fundación? Ella ya estaba en la etapa de establecimiento de la fundación a una edad tan joven. Definitivamente era la joven más terriblemente talentosa que había visto en sus miles de años de vida. Sin embargo, no importa cuán talentosa fuera, era solo talento, no fuerza. ¿Cómo podría un simple cultivo en la etapa de establecimiento de la fundación tener demasiado que ver con la muerte del hermano menor Tai? Había al menos una docena de niveles entre los dos lados. Incluso si fuera una orgullosa hija del cielo, todavía le tomaría cientos de años o incluso más hasta que apenas pudiera alcanzarla. Esperar. El Elder Yu entrecerró los ojos. El hermano menor Tai fue atacado porque permaneció aquí por un período de tiempo. Si seguía volando y no se detenía, con sus cartas de triunfo que le salvarían la vida, tal vez no podría sobrevivir, pero podría aguantar hasta pedir ayuda a la secta. ¿Cuál es su propósito al quedarse aquí por un tiempo? Podría ser. Chen Qianxue está aquí. El Elder Yu sintió como si hubiera alejado un fino nivel de nube frente a él. Su sentido espiritual inmediatamente escaneó cuidadosamente todo el condado de Qinghe. Pero algo anda mal. ¿Por qué no hay ningún rastro del aura de Chen Qianxue? De lo contrario, anuncios de Put Future. ¿Cómo puede haber tantos cultivadores de Golden Core inmortal en este pequeño condado de Qinghe? El Elder Yu quedó atónito. Chen Qianxue había usado un tesoro secreto para ocultar su aura a tiempo, lo que hacía imposible que el Elder Yu detectara su existencia. Sin embargo, Fu Xuangni y Qin Jiao no sabían lo que había sucedido y no ocultaron su aura. Xu Ziwa, que se alojaba en casa de Bai Yi, tampoco se dio cuenta de que una poderosa figura del alma naciente había llegado al cielo sobre el condado de Qinghe. Esto hizo que el Elder Yu sintiera la existencia de 3 cultivadores del núcleo dorado. 1 núcleo dorado de 4º nivel. 2 cultivadores de núcleo dorado de 6º nivel. El Elder Yu estaba bastante sorprendido. Estos 3 cultivadores del núcleo dorado, incluso si estaban colocados en la secta espada espiritual, fueron suficientes para servir como miembros de alto nivel de la secta espada espiritual. Era como si 3 dragones de inundación hubieran surgido repentinamente de un pequeño atolladero. Casi lo dejó estupefacto. Pero, es mejor. El Elder Yu murmuró. Los cultivadores de Golden Core inmortal son incontables veces más fuertes que los mortales a sus ojos. Quizás sepan lo que pasó, así que podemos preguntarles. No consideró si la otra parte respondería honestamente y el Elder Yu no tendría tales consideraciones. Porque a su entender, pase lo que pase, él todavía era una figura poderosa en la etapa alma naciente, solo 3 expertos en la etapa núcleo dorado. ¿Será que todavía se atrevían a esconder algo delante de él? Al Elder Yu le gustaba ser sencillo. Ahora, cualquier cosa que pensara, lo haría directamente. Además, su fuerza también lo apoyó para hacerlo. El objetivo que eligió, fue Qin Jiao. En el condado de Qinghe. Aunque había sido una noche, Qin Jiao todavía estaba muy emocionado. Su emoción todavía estaba ahí. Lo que más quería hacer ahora era encontrar un lugar sin nadie y probar qué tan fuerte era ahora. Luego, antes de salir de la casa, Qin Jiao sintió una presión aterradora que la envolvía. Su respiración se congeló. Su corazón se apretó. La expresión emocionada de su rostro se congeló. Estaba estupefacta. En el mundo del simulador de cultivo inmortal, sintió que había ofendido a muchas personas, pero en el mundo real, en su impresión, no parecía haber ofendido a ninguna potencia, ¿verdad? Excepto por los cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Silbido.
¿Podría ser que los cultivadores de demonios vinieran a buscarla? Pero no tenía sentido. Este tipo de presión no parecía un demonio. Anuncios de Put Future. En cambio, parecía haber una ligera similitud con el aura de Chen Qianxue. ¿Qué está pasando? Qin Jiao sabía que la otra parte definitivamente no era Chen Qianxue. Quien podía darle este tipo de presión era definitivamente una potencia en la etapa alma naciente. ¿Cómo pudo Chen Qianxue alcanzar la etapa del alma naciente tan rápido? Incluso si fuera candidata para el simulador de cultivo inmortal, era imposible. Pronto, Qin Jiao vio a una persona. Era un anciano de pelo blanco. No había nada especial en su apariencia y no se veía diferente de una persona común y corriente. Sin embargo, Qin Jiao no pudo ignorar el aura aterradora de la otra parte. Ella tampoco se atrevió a bajar la guardia. Ya estaba preparada para usar las cartas de triunfo que había obtenido del Immortal Cultivation Simulator en cualquier momento. Si este anciano de pelo blanco frente a ella hiciera algún movimiento extraño, ella inmediatamente haría su movimiento. Qin Jiao estaba en guardia. El Elder Yu, por otro lado, estaba sorprendido. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle a Qin Jiao si había habido grandes batallas en el condado de Qingge recientemente, pero ya estaba sorprendido por la edad de Qin Jiao. Aunque había muchas personas en el mundo del cultivo inmortal que podían mantener su apariencia sin cambios. Pero como una figura poderosa en la etapa del alma naciente, aún podía saber la edad de Qin Jiao de un vistazo. Menos de 20. ¡Qué broma! Este era el núcleo dorado. El sexto nivel del núcleo dorado. El Elder Yu de repente se dio cuenta de que la secta de la espada santa doncella del espíritu, a quien siempre había querido ser la compañera de cultivo dual de su tataranieta política, parecía haberse vuelto poco atractiva en este momento. ¿Cuál era el concepto de un cultivador de etapa 6 de Golden Core que ni siquiera tenía 20 años? El Elder Yu nunca había oído hablar de eso antes. Nunca lo había visto antes. XT. Si pudiera tener a alguien como esta chica como compañero de cultivo dual con su joven, la secta de la espada del Santo Hijo del Espíritu, entonces, con el método de cultivo dual que le había transmitido a ese joven. Su joven, que era la actual secta de la espada del Santo Hijo del Espíritu, podría incluso llegar a la etapa del núcleo dorado a la edad de 200 años. Esto significaba que podría convertirse en una de las existencias más importantes entre la generación más joven en el mundo del cultivo inmortal. El Elder Yu entrecerró los ojos. Había miles de pensamientos en su mente. Su mirada aparentemente tranquila hizo que Qin Jiao sintiera una profunda sensación de malicia. Capítulo 413. Elevándose hacia las nubes. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Este tipo de premonición siniestra que surgió desde el fondo de su corazón le dijo claramente a Qin Jiao que este extraño anciano frente a ella probablemente no era una buena persona. ¡No! No era simplemente probable, ciertamente estaba tratando con gente malvada. Al menos desde su perspectiva, ese era el caso. La malicia que ya podía sentir no era una ilusión. Qin Jiao sintió que tenía mucha mala suerte. ¿Cómo conoció a un enemigo tan desconocido? En ese momento, el Elder Yu habló de repente. Su voz sonaba muy tranquila, pero en esa calma, Qin Jiao podía escuchar un tono alto y poderoso. Junior, ¿sabes qué acontecimientos importantes han ocurrido recientemente en el condado de Qingge? ¿Cómo se formó ese enorme pozo fuera del condado? Estas dos preguntas sorprendieron a Qin Jiao. No esperaba que este enemigo extranjero apareciera repentinamente frente a ella solo para hacer estas dos preguntas. ¿Cómo supo lo que pasó recientemente en el condado de Qingge? No había estado en el condado de Qingge por mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo se formó ese enorme pozo en las afueras del condado de Qingge? Qin Jiao sabía un poco porque Chen Qianxue y Fu Xuangli le habían contado sobre este asunto antes. Aunque solo lo mencionaron casualmente y no revelaron más detalles, ella todavía lo recordaba. Esperar. Este tipo frente a ella no podría venir por Chen Qianxue, ¿verdad? Silbido. ¿Podría ser que esta persona frente a ella estuviera relacionada con el núcleo dorado que Chen Qianxue y Fu Xuangli habían matado antes? Esta persona, ¿podría ser que estuviera aquí para buscar venganza? Anuncios de Put Future. Por otro lado, Chen Qianxue no sabía que el Elder Yu había encontrado a Qin Jiao, por lo que todavía estaba en alerta máxima. XT. Para ser sincero, el Elder Yu no fue la única figura poderosa en la secta de la espada espiritual que se sintió atraída por la muerte del Elder Tai. Antes de eso, otro anciano supremo de la secta de la espada espiritual ya había llegado al condado de Qingge anteayer.
Además, ese otro anciano supremo también se había reunido con Chen Qianxue en ese momento y se había comunicado con ella. Sin embargo, la otra parte no obtuvo ninguna información útil de Chen Qianxue. Tampoco sospechaban que la causa de la muerte del Elder Tai fuera Chen Qianxue, la secta de la espada santa doncella del espíritu. Se podría considerar que Chen Qianxue engañó a ese anciano supremo de la secta de la espada espiritual. Pero ahora había otro anciano supremo. Esto era algo que Chen Qianxue no esperaba. ¿O la relación entre los dos ancianos supremos no era tan estrecha como ella imaginaba? ¿El Elder Yu no sabía que el otro anciano supremo había venido aquí y había hablado con ella? ¿Y ese anciano supremo no reveló la noticia de que ella estaba en el condado de Qinghe frente al Elder Yu? Los pensamientos pasaron por la mente de Chen Qianxue. En ese momento, el repentino y enorme movimiento la sorprendió. Ella extendió su sentido espiritual en la dirección del movimiento casi en el primer momento. El aura del anciano Yu. Y Qin Jiao. Chen Qianxue se dio cuenta de que había un gran problema después de conocer las dos auras con las que estaba muy familiarizada y el aura aterradora que estalló en este momento. En un breve instante, supuso que el Elder Yu debía haber encontrado a Qin Jiao por alguna razón desconocida. En cuanto a Qin Jiao, ella no conocía en absoluto la identidad del Elder Yu. La personalidad dura y distante del anciano Yu definitivamente tendría un conflicto feroz con Qin Jiao. Ambos lados hicieron erupción sus auras al mismo tiempo. Eso significaba que los dos ya habían empezado a pelear. Aunque no sabía cómo sucedió todo esto, obviamente no podía permitir que Qin Jiao se ocupara solo del Elder Yu. Qin Jiao debería haber ganado mucho con este cálculo simulado de cultivo inmortal, pero no fue suficiente para permitirle pasar a la etapa del alma naciente en un instante. En circunstancias normales Qin Jiao no era rival para el Elder Yu. Sin embargo, hubo excepciones para todo. Como uno de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, la fuerza de Qin Jiao no puede ser juzgada por el sentido común, porque debe haber obtenido muchas cartas de triunfo que podrían salvarle la vida en la recompensa del acuerdo del simulador de cultivo inmortal. Incluso podría haber una carta de triunfo que podría darle a Qin Jiao la capacidad de luchar contra un cultivador en etapa alma naciente. Anuncios de Put Future. Justo cuando Chen Qianxue estaba pensando esto. De repente, notó un aura aterradora que surgía de la nada. Era el aura de Qin Jiao y el Elder Yu, pero aún así hizo que Chen Qianxue se sintiera un poco familiar. La majestuosa fluctuación de la energía espiritual perturbó la energía espiritual de todo el condado de Qinghe, hasta el punto de que sopló un fuerte viento en el condado de Qinghe. Se extendieron ondas de presión que hicieron que la gente sintiera palpitaciones interminables. Esto es... Los ojos de Chen Qianxue se entrecerraron. Esto es. Sintiendo la horrible presión, la expresión confiada del Elder Yu cambió en un abrir y cerrar de ojos. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, e incluso había una pizca de miedo. ¿Sí? Esa presión abrumadora le hizo sentir miedo. No esperaba que una muñeca Golden Core tuviera una carta de triunfo que lo dejara estupefacto. No pudo adivinar qué diablos era. Además, la carta de triunfo de esta muñeca realmente le hizo temer. Era un miedo instintivo. El desarrollo de la situación superó totalmente sus expectativas. Al principio, solo le hizo a Qin Jiao una pregunta simple, pero se dio cuenta de que Qin Jiao no cooperó. Planeaba usar la fuerza para interrogarla. Lógicamente hablando, si él, un cultivador de la etapa alma naciente, usar a la fuerza para interrogar a un cultivador inmortal del núcleo dorado, ese cultivador inmortal del núcleo dorado debería estar tan asustado que no sabría qué hacer. Al final, esta muñeca femenina Golden Core, ante su ataque, en realidad no dudó en contraatacar. Y cuando se sorprendió un poco, la otra parte no dudó en usar su carta de triunfo. No es bueno. El miedo ya se había extendido por su cuerpo y mente. El Elder Yu no tuvo tiempo de pensar en qué carta de triunfo había usado Qin Jiao. Había una voz en su mente que le decía, esquiva. Sin embargo, todavía era demasiado tarde. La carta de triunfo que usó Qin Jiao fue la recompensa que recibió del simulador de cultivo inmortal. Pudo desatar el ataque de un cultivador de formación del alma de medio paso en un momento crítico. Aunque era una carta de triunfo única, Qin Jiao no dudó en usarla cuando se enfrentaba a un enemigo que parecía estar en la etapa del alma naciente. En un instante. Una fuerza aterradora se estrelló contra el Elder Yu. Fue una fuerza aplastante. A tal velocidad, el Elder Yu no tuvo oportunidad de escapar. El miedo en su corazón se había convertido en un aura de muerte. Podía sentir que la muerte se acercaba. Auge. La explosión ensordecedora parecía capaz de destrozar el alma de una persona.
Sin embargo, no se sabía si estaba controlado por algún poder misterioso, pero la onda de choque no causó mucho daño a los alrededores. La onda de choque no se extendió en todas direcciones. En cambio, aplastó instantáneamente todos los objetos de arriba y la onda de choque se disparó directamente hacia el cielo. Capítulo 414. Una nueva versión del mundo de cultivo inmortal simulado. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Los ciudadanos del condado de King habían estado tensos todo el tiempo debido a las diversas anomalías que habían ocurrido en los últimos días, estaban constantemente prestando atención a si habría algún movimiento a su alrededor. Entonces llegaron los movimientos. La ensordecedora explosión provocó que los ciudadanos del condado de King, que estaban relativamente cerca, perdieran la audición temporalmente. Incluso quedaron aturdidos por un momento, como si sus almas hubieran sido golpeadas por un pesado martillo. Algunas personas comunes y corrientes con una fuerza de voluntad más débil pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. La réplica de la explosión afectó a todo el condado de King. Causó que algunos de los cultivadores inmortales en el condado de King revelaran expresiones de sorpresa. ¿Qué pasó esta vez? Simplemente sentí una fluctuación de energía espiritual muy fuerte. Silbido. ¿Cómo pudieron suceder tantas cosas extrañas en un condado tan pequeño de King? ¡No! Ya no podemos quedarnos aquí. Los cultivadores inmortales en el condado de King con bajo cultivo no sabían qué sucedió exactamente. Por supuesto, no tuvieron el coraje de descubrir la verdad. Anuncios de Put Future. Este tipo de actividad aterradora obviamente no era algo en lo que pudieran participar. Algunos cultivadores inmortales incluso estaban considerando si debían abandonar este lugar o no. ¿Qué pasaría si algo sucediera un día y hasta les afectara? Ni siquiera había un lugar para quejarse. En cuanto a la gente común, aunque temblaban de miedo, ¿qué más podían hacer? Si se arriesgaban a abandonar el condado de King, el peligro que podrían correr no era menor que el peligro que correrían si se quedaran en el condado de King. Después de todo, los cultivadores demoníacos del Palacio del Sagrado Corazón habían causado estragos no hace mucho. Esta era la impotencia de la gente corriente. No tenían otra opción. Chen Qianxue podía ver claramente el caos que estaba sucediendo cerca. En este momento, ella ya había llegado al lugar donde estaba Qin Jiao. Apareció sin ningún escrúpulo y no tenía miedo de ser descubierta por el Elder Yu. Después de la gran conmoción de hace un momento, no podía sentir demasiado el aura del Elder Yu. Y el que chocó con el Elder Yu fue uno de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, Qin Jiao. Chen Qianxue ya podía adivinar en qué tipo de situación se encontraban las dos partes. Como se esperaba. Vio a Qin Jiao, que parecía un poco perdido, pero no vio al Elder Yu. Podía sentir claramente el aura débil del Elder Yu, pero no podía verla. Entonces, Chen Qianxue desvió su mirada hacia el pequeño montón de polvo en el suelo. Ella se puso a pensar profundamente. ¿Podría ser el Elder Yu? En este momento, debido a que el poder de su carta de triunfo era demasiado grande, Qin Jiao, que estaba atónita, también notó la llegada de Chen Qianxue. Anuncios de Put Future. Después de que se recuperó, su boca era como una ametralladora y seguía diciendo: «Vaya, casi me matas donde provocaste una figura poderosa en la etapa del alma naciente». En el momento en que este tipo me encontró, me preguntó sobre el enorme pozo en las afueras del condado de King. Esto obviamente tiene algo que ver con el tipo que mataste. Quizás vino aquí para vengarse de ti y de Fu Shuangdi. Cuando no le respondí, este tipo en realidad quería hacer algo conmigo. Si yo fuera solo un cultivador ordinario de Golden Core inmortal, podría haber muerto aquí hoy. Desafortunadamente, podría lidiar con este tipo. Él no sabe que no soy un cultivador inmortal del núcleo dorado ordinario. ¿Y qué si soy un experto en alma naciente? Puedo matarlo si lo pillan con la guardia baja. Este tipo está aquí para vengarse de ti. ¿Te hice un gran favor al matarlo? Jeje, primero recordaré este favor. Recuerda que me debes una. Qin Jiao balbuceó tanto que Chen Qianxue solo destacó algunos puntos importantes para escuchar. Cuando escuchó que el Elder Yu realmente murió a manos de Qin Jiao, Chen Qianxue se quedó en silencio. Para ser honesto, su corazón todavía estaba un poco complicado. Después de todo, ese Elder Yu también era el anciano supremo de la secta Espada Espiritual. Y ella, Chen Qianxue, también era miembro de la secta Espada Espiritual. Ella era incluso la secta de la Espada Santa Doncella del Espíritu. Así que olvídalo. La infinidad de pensamientos complicados en su mente se desvanecieron en el aire junto con estas dos palabras.
Debido a que las cosas ya habían sucedido, aún podría retroceder en el tiempo. Además, lo más importante era que el Elder Yu había venido a investigar la causa de la muerte del Elder Tai. Si él realmente descubriera algo, incluso si ella fuera la secta de la espada santa doncella del espíritu, ella calculó que no podría escapar del juicio de la secta. Como mínimo, sería despojada de su posición como santa doncella, y luego el Elder Yu la obligaría a casarse con ese santo hijo. Como mínimo, sería arrojada directamente a las filas de los demonios. Haría que el camino recto se levantara y la atacara. Se convertiría en una bruja a la que todos querían darle una paliza. En cuanto a que Qin Jiao dijera que al final le debía un favor, Chen Qianxue ignoró maravillosamente esta frase. Chen Qianxue reorganizó ligeramente sus pensamientos en su corazón. Finalmente abrió la boca y dijo: para matar a una figura tan poderosa en la etapa del alma naciente, es mejor limpiar la escena. No dejes que quede ningún rastro del aura de la otra parte. Además, Chen Qianxue hizo una pausa por un momento y continuó. La secta espada espiritual ha perdido consecutivamente tantas figuras importantes, incluido el anciano supremo. Si Spirit Sword Sect investiga este asunto con toda la fuerza de toda la secta, probablemente descubrirán algunas pistas. Capítulo 415. Una nueva versión del mundo de cultivo inmortal simulado. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Por lo tanto, ya no podemos quedarnos en el condado de Qinghe. Tenemos que abandonar este lugar lo antes posible. Aunque existe el riesgo de exponernos así, después de todo, no hicimos nada, así que ¿por qué nos iríamos de repente? Pero en esta situación, tenemos que correr. Qin Jiao quedó atónito. ¿Secta de la espada espiritual? Abrió mucho los ojos y miró a Chen Qianxue frente a ella. Ese viejo es el anciano supremo de la secta espada espiritual. Sí. Chen Qianxue asintió. Te contaré la situación específica en el camino. Ah. Qin Jiao todavía estaba aturdido por las impactantes palabras de Chen Qianxue. ¿Salir ahora? Ir. Chen Qianxue respondió con una simple palabra. Tuvieron que irse. La secta espada espiritual era, después de todo, un coloso. Lo más importante era que era una secta de buena reputación. Si chocaban con una secta de tan buena reputación, era muy probable que otras sectas de buena reputación estuvieran involucradas. Cuando llegara ese momento, la secta espada espiritual no sería la única secta que quería causar problemas. Por lo tanto, no podían simplemente sentarse y esperar la muerte. Antes de irte, dile a Fu Xuangmi que su identidad es especial y que tiene una familia real que la respalda. Quizás no tenga que preocuparse por ser arrojada al camino del demonio. Sin embargo, tú y yo necesitamos escondernos temporalmente del borde afilado. Al menos, antes de tener la fuerza absoluta, no puedes mostrar tu rostro casualmente frente al mundo, advirtió Chen Qianxue. Incluso si eres la hija del maestro de palacio del palacio Zengxin, si no quieres implicar a tu madre, solo puedes esconderte temporalmente del filo. Por lo tanto, Qin Jiao acababa de llegar al condado de Qinghe no hace mucho cuando Chen Qianxue se la llevó. Tal como dijo Chen Qianxue, antes de irse, le informó a Fu Xuangni. Fu Xuangni también conocía la gravedad del asunto. Ella no les pidió a los dos que se quedaran. Pasó el tiempo. Anuncios de Put Future. Ya había caído la noche. Un hidroavión que no parecía muy grande, pero que era extremadamente rápido, atravesó rápidamente el cielo nocturno. El hidroavión atravesó capas de nubes, dejando agujeros en las nubes. Chen Qianxue estaba meditando en la cubierta del hidroavión, mientras Qin Jiao miraba el cielo estrellado con aburrimiento, como si estuviera esperando algo con impaciencia. Un momento después, Qin Jiao finalmente no pudo evitar murmurar. ¿Crees que podemos ingresar nuevamente al simulador de cultivo inmortal? Miró el número de la cuenta regresiva en su conciencia e hizo esa pregunta. Sí. Chen Qianxue abrió los ojos y respondió débilmente. Dado que el simulador todavía existe en nuestra conciencia, significa que todavía tenemos la oportunidad de ingresar al simulador de cultivo inmortal. Además, en menos de 2 horas terminará la cuenta atrás. No me digas que ni siquiera puedes aguantar menos de 2 horas. Esta pregunta retórica hizo que Qin Jiao se calmara. Para Qin Jiao, la espera era un tormento, incluso se podría decir que cada segundo era como un año. Ella contó en silencio en su corazón. Cuando su mente estaba un poco en blanco y sus pensamientos volaban por todos lados, el sonido repentino de una notificación del simulador de cultivo inmortal la hizo temblar instantáneamente y toda su persona se puso alerta. Está viniendo. Está viniendo. Qin Jiao dijo. Es el simulador. No soy sordo ni ciego.
De hecho, el corazón de Chen Qianxue no estaba tan tranquilo como parecía en la superficie. En este momento, ambos recibieron un mensaje de texto del Immortal Cultivation Simulator. El simulador de cultivo inmortal ha entrado en la versión 2.0. Cargando. Espere pacientemente. 3 cadenas de texto aparecieron en sus mentes. ¿Todavía tenemos que esperar? Al ver la última línea de texto, Qin Jiao se tocó la barbilla. No sé cuánto más tendré que esperar. ¿Y cuál es ese extraño símbolo? Claramente no lo sé, pero ¿por qué sé que significa 2? ¿Por qué sé que el último círculo significa 0? 2.0. Versión. El simulador siempre mostrará algunas palabras extrañas que no puedo entender. Qin Jiao pensó por un momento y se dio cuenta de que no podía pensar en nada, así que simplemente dejó de pensar. Pensó que tendría que esperar mucho tiempo, pero de hecho, el tiempo de espera no fue tan largo como pensaba. Qin Jiao sintió que había esperado aproximadamente la mitad del tiempo de una varita de incienso antes de que volviera a aparecer el mensaje de texto del simulador de cultivo inmortal. La nueva versión del mundo de cultivo inmortal simulado está oficialmente abierta. En comparación con el alto factor de seguridad de la versión anterior, la nueva versión del mundo de cultivo inmortal simulado será más peligrosa, pero las recompensas serán más abundantes. Además, la versión 2.0 ya no proporcionará 3 talentos recién nacidos. Sin embargo, la muerte en el mundo de cultivo inmortal simulado aún no afectará la seguridad de la vida en el mundo real. ¿Quieres ingresar a la nueva versión del mundo de cultivo inmortal simulado? Sí. No XT. Este cambio parece ser bastante grande. Los 3 talentos recién nacidos desaparecieron directamente. El primero en hablar fue Chen Qianxue, que hablaba menos. Esto significa que la dificultad del mundo de cultivo inmortal simulado también ha aumentado. Sin embargo, el aumento de la dificultad no es malo. El simulador de cultivo inmortal dijo que la recompensa del acuerdo también será más generosa. Quizás para entonces, nuestra velocidad de avance será aún más exagerada que antes. ¿Velocidad de avance aún más exagerada que antes? Anuncios de Put Future. Qin Jiao recordó por un momento. Desde que obtuvo el simulador de cultivo inmortal, ni siquiera había pasado más de un mes, y ya era una cultivadora inmortal en la etapa núcleo dorado. Ni siquiera estaba demasiado lejos de la etapa del alma naciente. Si tuviera una velocidad de avance más rápida que antes, eso significaba que podría llegar a la etapa del alma naciente en solo unos días. Alma naciente. Debido a que mató al anciano supremo de la secta espada espiritual, ahora no tuvo más remedio que irse. Al final, fue porque su fuerza actual todavía era demasiado débil. ¿Qué pasaría si ella llegara a la etapa del alma naciente? El maestro de secta de la secta espada espiritual y los otros ancianos supremos parecían ser solo cultivadores inmortales en la etapa del alma naciente, ¿verdad? Cuando llegue el momento, es posible que la otra parte no pueda derrotarlo incluso si también fueran cultivadores inmortales en la etapa del alma naciente. Una infinidad de escenas pasaron por su mente. Qin Jiao inmediatamente eligió sí. El siguiente momento. Al darse cuenta de que Qin Jiao ya había desaparecido, Chen Qianxue sacudió la cabeza con impotencia. Ella ya ha vivido en el simulador de cultivo inmortal durante tanto tiempo, ¿por qué todavía tiene tanta prisa? Lógicamente hablando, después de vivir tanto tiempo, su personaje debería haber estado bastante agotado, pero esta chica parece ser una anomalía. Pero esto también es bastante bueno. Mantiene este tipo de mentalidad joven todo el tiempo, como un niño que no puede crecer. Realmente hace que la gente la envidie. Chen Qianxue operó el hidroavión varias veces para permitir que el hidroavión volara por sí solo. También instaló una matriz tras otra en el hidroavión. Al igual que Qin Jiao, ella eligió ingresar a la versión 2.0 del mundo del cultivo simulado. Y casi al mismo tiempo, Fu Xuanli, que estaba lejos en el condado de Qinge, también ingresó al simulador como ellos dos. Edad 0, naciste en una región que había experimentado todo tipo de desastres naturales y provocados por el hombre, que provocaron la pérdida de vidas. Acabas de nacer y tus padres casi te utilizaron para intercambiar hijos con otros. Al final, fue porque tuviste compasión por tus padres que sobreviviste temporalmente. Chen Qianxue no esperaba que su vida fuera tan emocionante en el momento en que nació. Casi se convirtió en el personaje principal de las 4 palabras. Comerciar niños por comida. Afortunadamente, los padres de los cultivadores inmortales simulados no perdieron la conciencia esta vez. También era posible que no estuvieran realmente muriendo de hambre al extremo.
Chen Qianxue sabía que su situación era muy peligrosa. Una vez que esta pareja no pudiera aguantar, ella podría verse obligada a probar lo que se siente al ser cocinada. A los 3 años, es posible que hayas sido bendecido por la suerte y puedas vivir hasta los 3 años. Alguien que imitó el cultivo inmortal antes de que murieras hace un año. Qin Jiao. O Fu Xuangni. Chen Qianxue de repente se dio cuenta de que su estado actual podría considerarse afortunado. Sin embargo, también tuvo muy claro que su situación aún no era buena. Incluso se podría decir que estaba empeorando. En este nuevo mundo de cultivo inmortal simulado, ¿a qué dinastía pertenecía? ¿Hubo muchos cultivadores inmortales recientemente? Ella no sabía nada al respecto. Lo peor fue que sus padres ya estaban extremadamente débiles por el hambre. En tales circunstancias, si sus padres cayeran, sería muy difícil para ella, que acababa de cumplir 3 años. ¿Cómo podría sobrevivir en un lugar tan devastador? Un niño sin padres. Ella era simplemente la mejor comida, ¿verdad?